atender nuestro pasaje del día de hoy. Recordemos que estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y estamos ya en el capítulo 2. Y es interesante notar que precisamente este Evangelio nos habla, en su mayoría a comparación de los otros 3 evangelios, de grandes maravillas que el Señor obró para que creyesen en Él, como señales, para que creyesen que Él era el Cristo, el Mesías esperado durante todo el tiempo llamado el periodo de la ley. Y vemos que en esas manifestaciones hay diferentes maneras de recibirle, hay diferentes maneras en que la gente se dirige hacia Él. Y es así como venimos viendo ya lo que es el capítulo 2, del cual vamos a dar lectura en el capítulo 2, versículo 18 al 22, y dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y bien, hemos estado viendo acerca de los diferentes lugares, las diferentes circunstancias en las que nuestro Señor Jesucristo se encuentra hasta este momento, este capítulo 2 de San Marcos. Y hemos visto que hasta el momento vemos a algunos de los discípulos o aquellos que vendrían a ser a la postre los apóstoles del Señor. Y vemos que hasta aquí van cinco personajes que vendrán a conformar el número de los 12 también. Vemos que son Simón, Andrés su hermano, y Jacobo y Juan, también hermanos, ambos los 4 pescadores de oficio. Y vemos que también se ha incorporado uno más, de nombre Leví, conocido también como Mateo. Y vemos cómo el Señor va haciendo una amalgama de diferentes personas. Vemos 4 pescadores y ahora vemos a un publicano, a un recaudador de impuestos, de manera que ya se empieza a ver como humanos que somos, se empieza a ver tal vez una cierta inconformidad, porque oye, ¿cómo puedes llamar al grupo a alguien que los judíos no los tenemos en un buen concepto? Recordemos que tenían mal concepto aquellos que eran recaudadores, porque abusaban de su posición, adquirían dinero de manera deshonesta, y el hecho de trabajar para el imperio romano, para el gobierno romano, ya era en sí algo que no podía tolerarse para la persona judía o israelita. Y bien, entonces vemos que se conforman hasta el momento 5 discípulos de los que vendrían a ser apóstoles, pero vemos aquí en este pasaje, vemos que entran precisamente a la casa de esta persona, de Leví, de Mateo, y vemos que esta persona no es, sin hacer acepción de personas, pero sí es de notar la diferencia, tal vez en el sentido socioeconómico y tal vez pudiese ser intelectual de las personas. Y vemos que Mateo, precisamente este personaje al cual Jesús ha llamado aquí en este capítulo 2, viene a ser el escritor del primero de los evangelios que tenemos. Recordemos que son 4, y viene a ser a la postre el que escribe el evangelio según Mateo. Y vemos y conocemos que los evangelios, la palabra de Dios fue inspirada por Dios, pero también utilizó las maneras de ser de las personas, las personalidades, el carácter, el conocimiento, la instrucción que ya tenían estas personas. Y vemos que
Mateo, al ver la comparación, por ejemplo, que tiene con Lucas, donde ambos se ocupan de escribir la genealogía de Jesucristo, uno por el orden y la vía de Jesús y el otro por la vía y ascendencia de María. Y entonces vemos que no es cualquier cosa, también tuvieron que estar investigando a ellos, recordando las vivencias que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo, de manera que vemos que también la personalidad de cada uno era diferente. Y bien, entonces vemos que están en la casa de Mateo, en la casa de Leví, y vemos que a través de los evangelios, que el llegar a la casa de alguien, no siempre era muy agradable en un sentido humano para Jesús y sus discípulos, porque curiosamente, al menos en 3 de las ocasiones, tenían una serie de confrontaciones con los fariseos, con los escribas. Sí, vemos que aquí no es la excepción. Recordemos el caso de Zaqueo también, sí, un publicano también, recaudador de impuestos, que Jesús le dice, hoy voy a comer en tu casa, y también tienen esos comentarios ahí, ese inconveniente, lo critican porque dicen, ¿cómo puede meterse a la casa de un pecador y convivir con él, comer con él? Sí, cuando era algo que no podían tolerar los judíos de ese tiempo. Sí, entonces ahora están en la casa de Mateo y anteriormente estaban también en una de las casas, se supone o se cree que estaban en la casa de Pedro en la otra ocasión, donde entra lo que nuestro hermano Luis en esa ocasión le tocó compartir, entra el paralítico por el techo, ¿sí? Y de igual manera le juzgan, le critican de que cómo es posible que conviva con pecadores, bajo qué autoridad perdona él los pecados, ¿sí? Entonces, siempre el estar en esas 3 casas siempre le atrajo a Jesús una serie de dificultades, de confrontamientos que tuvo ahí, sobre todo con los fariseos. Y vemos que en esta ocasión se encuentra, vamos ahí al verso 18, Marcos 2, 18. Y vemos ahí, en este pequeño pasaje, fíjense, en este pequeño verso, vemos ahí manifestados 3 grupos religiosos. 2 de ellos prácticamente iniciándose apenas, tal vez algunos meses, tal vez algunas semanas. Y los fariseos ya tenían buen tiempo ahí establecidos, pero vemos que se encuentran los discípulos de Juan, los de los fariseos y también los discípulos de Jesús. Sí, vemos primeramente a los discípulos de Juan. Juan ya había sido encarcelado, ya nuestro hermano Luis lo había visto ahí en el Marcos, en capítulo 1, en el verso 14. Él para ese tiempo ya había sido encarcelado, pero a pesar de estar encarcelado, su movimiento de alguna manera permanecía. Sus discípulos seguían adelante. Quiero creer que habían delegado la responsabilidad de estar al frente de ellos a alguien, como en toda institución se requiere. Entonces vemos que ya Juan en ese tiempo ya está en la cárcel, los seguidores siguen adelante, y de modo que su evangelio de Juan el Bautista impactó de tal manera que vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ahí en Hechos 19, cuando Pablo llega allá a esa región, ya en sus viajes misioneros, vemos que se encuentra ahí con algunos de esos discípulos. Sí, vemos que les pregunta a Pablo acerca del bautismo y si recibieron el bautismo, el Espíritu Santo. Y estos discípulos de Juan el Bautista le dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Sí, entonces Pablo les pregunta, pues, ¿en qué bautismo fueron sometidos? Dicen, en el bautismo de Juan. Sí, entonces a estas personas están en Éfeso. Sí, entonces desde la ubicación del río Jordán, sí, desde Judá hasta llegar a Éfeso, ya había discípulos en aquel lugar entonces. Sí, entonces de manera que por alguna situación, ya en diferentes lugares, geográficamente hablando, ya había discípulos de Juan diseminados también. Y vemos que también la enseñanza de Juan el Bautista se ocupó mucho y tenía mucho interés en que sus discípulos aprendieran. ¿Sí? Vemos ahí en Lucas 11, los invito a que vayamos ahí. Lucas 11, verso 1.
Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, aunque aparentemente no ponemos mucha atención en lo que Juan enseñaba, pero vemos que era tenía mucho interés en que sus discípulos aprendieran temas de suma importancia. Entonces dice: bueno, Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos a orar, ¿por qué no nos enseñas tú también? Entonces Juan estaba realizando una labor muy buena en cuanto de acuerdo a lo que fue enviado por Dios. Vemos otro punto ahí acerca de los discípulos de Juan, que ya antes habían tenido también una discusión acerca del bautismo. Ahí en Juan 3:22, era un lugar, nos habla ahí este pasaje, que estaban tanto los discípulos de Juan el Bautista como los discípulos de Jesús y Jesús mismo se encontraban relativamente cerca. Vamos ahí a ese pasaje, Juan 3:22. Juan 3:22. Al 26 dice así, les leo: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Estamos hablando de un pasado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, es decir, de este acto del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces ya había un tipo, incluso podemos decir que ya había un tipo de celo, ¿sí? Acerca de esto. Oye, aquel que está ganando, sí, ya todos están acudiendo a él. Y sabemos que Juan les dice: yo les dije que ese que presenté en el Jordán era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después aquí Juan dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Entonces el movimiento de Jesús iba adelante. Sí, Juan tenía que menguar, y para hacerlo definitivamente a un lado, y sabemos que Dios estuvo detrás de todo esto porque era necesario, Juan es encarcelado y después decapitado. ¿Sí? Entonces Juan cumple su ministerio. Y vemos otro punto, el cual ya se encuentran aquí en la casa de este Mateo, y ahora, aparte de estar en un pasado discutiendo acerca del bautismo, ahora están tocando el tema, juzgando tal vez el hecho de que los discípulos de Jesús no ayunan así como ellos y así como los fariseos mismos. Entonces vemos que este movimiento, si le quieren llamar entre comillas, esta religión de Juan el Bautista, estaba presente ahí en ese momento, y parece ser que en esa casa de Mateo. ¿Sí? Entonces es interesante notar cómo, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de que cuando tienen un tipo de convivencia y hay diferentes invitados, ¿sí? Ustedes como anfitriones tal vez puedan sentir cierta incomodidad, ¿sí? Algo a lo mejor trivial, voy a poner esta música para amenizar la reunión, ¿sí? Pero ustedes saben que tienen ahí gente tal vez que de los que les denominan fresas, que están afresados, pero tienen a otros que son medio rockeros, no sé. Entonces ahí usted tiene como dilema el decir: ¿qué música voy a poner? Porque aquí están estos otros y no les gusta. Sí, cuando estamos incluso en un medio entre cristianos y estamos con una persona que milita o está en una iglesia con una denominación conservadora, digamos un bautista, pero también ahí tiene una amistad que es también un hermano en Cristo y es pentecostés, y tiene un amigo que es metodista, y la reunión, aunque todos son creyentes, pero la reunión se hace un tanto incómoda. ¿Por qué? Porque muchas veces cuidamos nuestro lenguaje. Sí, que lo que nosotros creemos, lo que hemos aprendido, no vaya a herir de alguna manera a otro de los hermanos presentes que tal vez tiene una postura diferente.
Sí, entonces se crea cierta inconformidad y era el caso que se tenía aquí en la casa de Mateo. Tenemos a los discípulos de Juan, a los fariseos y a los discípulos de Jesús. Pero ¿qué hay en cuanto a los discípulos de los fariseos? Bien, fariseos es una palabra que significa separados y era precisamente uno de los tres principales grupos religiosos que había en ese tiempo dentro del judaísmo. Los otros dos era un grupo que seguramente han escuchado hablar de ellos, son los esenios y el otro grupo que también estuvo confrontando a Jesús, que son los saduceos. Y estos fariseos, a la interpretación de la ley, ellos recordemos que tenían lo que son la ley y los profetas, y a su interpretación le añadieron también reglamentos, ya por ellos mismos, conocidos bíblicamente como tradición de los ancianos, pero a los cuales Jesús en su momento, cuando estuvo confrontándose con ellos, les llamó como mandamientos de hombres. Marcos 7 nos habla un poco de ello. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 8. Leo así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces vemos, estos fariseos, si bien es cierto que estudiaban las Escrituras, hablamos del Antiguo Testamento, pero a ello le añadieron sus propios preceptos. Y muchas veces esas nuevas enseñanzas se contraponían incluso a la misma ley de Dios. Sí vemos aquí algunos de los puntos en cuanto a eso de lavarse las manos. Incluso se dice que en los días de reposo, como la ley decía que no se hiciera labor alguna, entonces en su interpretación decían, bueno, pero no podemos estar solamente en un solo lugar. Entonces ellos aprobaron que si alguien se trasladaba de un lugar a otro, que lo máximo que pudieran recorrer era 900, más o menos aproximadamente 900 metros. ¿Sí? De ahí no puedes tú caminar o desplazarte más. ¿Sí? Entonces ya eran preceptos que ellos mismos implantaban. Y nosotros cuando vemos todo esto, aparentemente vemos que son cosas que han quedado en el pasado, pero no es así. Hasta el día de hoy existen grupos religiosos que han añadido a la palabra de Dios sus propios preceptos. ¿Sí? En alguna religión lo hemos conocido como dogmas y ellos mismos lo reconocen. Bien, este dogma, esta enseñanza que yo pongo, reconozco que no está en la Biblia, pero como Dios me puso aquí para hacer y deshacer, para atar y desatar, pues yo desde ahora enseño y lo voy a decir abiertamente. Por ejemplo, la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, es un dogma lo que se ha implementado acerca de que María fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Sí? Si usted o si algún creyente o alguien que milite dentro del catolicismo se niega a creer esto y toma en serio su religión, está en un serio problema. ¿Sí? Porque se está oponiendo a lo determinado por su liderazgo. ¿Sí? Por aquellos que en su creencia creen que Dios
los puso para atar y desatar en ese sentido. Entonces, así como ellos, hay otros grupos también religiosos, conocen que llevan lo que le llaman la Biblia, pero dicen, sí, pero también tengo los escritos y los toman prácticamente al parejo de las mismas escrituras. ¿Sí? Entonces, no es algo que quedó en el pasado, es algo que vivimos aún en nuestros días. Y bien, entonces vemos, se encuentran estos fariseos, los discípulos de Juan, y ahora vamos a ver los discípulos de Jesús. Y vemos que los que le seguían y atendían a sus enseñanzas eran precisamente quienes ostentaban este título, ¿sí? O este nombre de ser llamados discípulos. Recordemos que no solamente se le atribuía esto a los 12, sino a todos quienes recibían enseñanza de él. Vamos allá a Juan 19:38. Vamos a ver un ejemplo de un personaje en especial. Juan 19:38. Dice así ya después de que nuestro Señor Jesucristo ha sido crucificado. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Bien, este personaje, vemos que de alguna u otra manera estuvo cerca de Jesús, escuchando y atendiendo a sus enseñanzas. Y lógicamente, aquí tal vez nosotros podríamos decir, no, pero ¿cómo puede ser alguien un discípulo de Jesús y si anduvo encubiertamente? Bien, sus razones tendría, no era fácil ser un seguidor de Jesús. Recordemos que perdían muchos privilegios también dentro de un contexto humano, y más cuando tenían cierto rango dentro del judaísmo. Entonces vemos José de Arimatea, era uno de ellos. Vemos unos discípulos también que nos habla ahí en ese mismo evangelio de Juan, del capítulo 6, verso 66. Juan 6, 66. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de Él, acerca de aquel que le recibía, aquel que que depositaría su fe en Él. Era esto el comer su carne y el beber su sangre. Y quienes lo escuchaban tal vez malentendieron todo esto y llegaron a pensar incluso que estaba hablando de un tema de canibalismo, de manera que este tema del llamarse Jesús un alimento que era el pan de vida, que todo aquel que comiere su carne y bebiere su sangre no tendría sed jamás, no tendría hambre jamás. Dice así el verso 64, desde el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces vemos gente que estuvo atendiendo a sus enseñanzas, pero hubo palabras que no lograron aceptarlas, reconocerlas, creerlas, y volvieron atrás. Pero bien, a lo que vamos es que esos personajes que se encontraban con Jesús en la casa de Mateo, de alguna u otra manera eran discípulos, eran seguidores de él, aparte de los 5 discípulos que él había ya llamado de una manera especial. Y por último vemos ahí en Lucas 10:1, vemos también que aunque no habla del término discípulos, pero va implícito. Lucas 10:1.
¿Lo tienen? Amén. Bien, vamos a leerlo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Bien, entonces el Señor comisiona a 70 personas y es implícito el que son discípulos de Jesús. De otra manera no los hubiese enviado. Y aunque aquí podemos hacer un paréntesis acerca de qué es lo que predicaban estos 70, porque hoy en día nosotros podemos hacer esa misión, ser comisionados a ir a predicar. Incluso muchas veces se sigue ese modelo de ir de dos en dos a predicar, a anunciar las buenas nuevas, pero nosotros tenemos un evangelio que predicar, ¿sí? Predicamos que Jesús murió por todos nosotros, pero aquí está Jesús vivo todavía. ¿Qué sería lo que estos enviados, comisionados, predicaban? Sí, y hay algunos pasajes que nos dan más o menos luz acerca de lo que hablaban, y vemos precisamente que uno de los discípulos, cuando fue a hablar a su hermano, cuando Andrés va por Simón, le dice: ven, hemos hallado al Mesías. Sí, de manera que es tal vez de suponerse que estos personajes, estos 70, hablaban de que habían encontrado, que habían conocido al Mesías esperado. Entonces, vemos que también, lógicamente, estos 70 personajes eran parte de los discípulos de Jesús. Pero ahora vayamos al tema, ¿sí? ¿Cuál era el problema que se estaba suscitando aquí en esta casa de Mateo? Y era un tema, fue un tema que hasta nuestros días lo seguimos considerando. De hecho, la semana pasada, nuestro hermano Luis hizo una invitación general para que todos aquellos que quisiesen participar en un ayuno, pudiesen llevarlo por obra. Y eso nos indica que de alguna u otra manera el tema sigue vigente hasta nuestros días. Pero bien, vayamos al asunto. En primer lugar, la palabra ayuno, su significado es vacío. Y lógicamente por el contexto en el que lo conocemos, entendemos que es de nuestro estómago. Nuestro cuerpo está vacío por causa de la falta de ingesta de los alimentos, ¿sí? Entonces, vemos que es el significado por el cual se denomina de esta manera. Pero vemos que este acto, este hecho, esta práctica de ayunar, muchas veces, como vivimos en un contexto dentro del cristianismo y de un conocimiento del judaísmo, suponemos que es algo que se llevaba a cabo dentro de estas dos esferas, precisamente. Si decimos, no, en el Antiguo Testamento vemos personajes que lo llevaban a cabo y en el Nuevo Testamento también, ¿sí? Pero vemos que hay algunos casos que nos indican que ya era una práctica incluso de gente que estaba fuera de un contexto israelita o de un contexto de la ley de Dios, fuera de este contexto. ¿Por qué razón? Bueno, recordemos que Moisés, cuando recibe o cuando apenas va a recibir las tablas de la ley, él ya sube y está ayunando por 40 días. Sí, entonces es posible que ya Moisés, todos ellos tenían ya ese concepto ya bien conocido de que en otros lugares y en otros tipos de religiones ya lo llevaban a cabo. Sí, entonces esta práctica del ayuno no era de ninguna manera nueva dentro del judaísmo y mucho menos dentro del cristianismo. Entonces, vemos con esto que no era un mandamiento como tal dentro del contexto bíblico de la ley, a no ser por una sola excepción. En Levítico 16 vemos que se hace una ordenanza acerca de una de las celebraciones más importantes dentro del judaísmo, que es el día de la expiación. Sí, y fuera de este día de la expiación, no hay otro día en el cual se nombre como mandamiento el acto o el hecho de ayunar. Vamos a esa cita, Levítico 16. Levítico 16, verso 29.
29. Está el Señor dando indicaciones por medio de Moisés acerca de toda la celebración del día de la expiación. Y dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que more entre vosotros. Bien, el término afligiréis vuestras almas es el término que se utiliza aquí para guardar ayuno. Y junto con ello, ahí dice enseguida: y ninguna obra haréis. Es decir, ese día no harás ningún trabajo y guardarás también el ayuno. Y ahorita vamos a ver algunas otras citas que van a corroborar esto. Y bien, entonces, si no era un mandamiento, vemos que también aún por medio de los profetas se invitaba a esta práctica, ¿sí? Aunque no fue un mandamiento como tal, pero era una práctica de alguna u otra manera. No se juzgó, no se puso en entredicho, sino que incluso se invitó a que se practicase, ¿sí? Por ejemplo, vamos ahí a ver unas citas. En Éxodo 34, 28 vemos que Moisés ayunó sin mandamiento, y vemos en Jonás 3, en ese capítulo de Jonás, en el capítulo 3, vemos que Jonás es enviado a Nínive porque la maldad de esa ciudad había llegado al extremo, y el Señor manda a Jonás y les dice: ve y diles a esta ciudad de Nínive que en 40 días los voy a destruir. Y aquí es de notar lo siguiente: Dios no le dijo a Jonás que diese la orden o que se arrepintiesen. Si él simplemente fue a avisar que en 40 días serían destruidos, ¿sí? Pero vemos ahí la reacción del rey de Nínive, que es de que proclama ayuno a todo pueblo. Dice: no solamente al ser humano, sino que aún a todos los animales no les den alimento alguno, ¿sí? Entonces el rey de Nínive proclama ayuno para toda la nación, y vemos que Dios toma en cuenta esta actitud, y vemos que los perdona. Esa cita, si la quieren ver después, está en Jonás, capítulo 3, del verso 6 al 10. Bien, entonces vemos que con todo esto fue una práctica que nunca fue rechazada, de tal manera que en los evangelios, ahí en Mateo 4, vemos que Jesús mismo ayunó, ¿sí? Al igual que Moisés, 40 días, 40 noches. Entonces Jesús mismo nunca se opuso a esta práctica que se había implementado ya a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y bien, es interesante el notar cuáles serían los motivos por los cuales la gente a lo largo de la historia bíblica ayunaba. Vemos que hay muchos de ellos, algunos nada apropiados. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, vemos de unas personas que se sometieron a ayuno, decidieron no tomar alimento, dice, hasta que Pablo fuese muerto. Dicen: vamos a hacer, ahora sí que dijeron, hasta si Pablo no muere, no vamos a comer alimento, ¿sí? Entonces estos tuvieron que romper esa promesa, porque Pablo no murió en el tiempo que ellos habían tal vez imaginado, pero ellos se propusieron no tomar alimento hasta que Pablo hubiese muerto. Entonces eso lo vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Entonces vemos que hay una serie de actos por los cuales no puede uno llevar a cabo un ayuno de una manera que no sea seria. Fue uno de esos casos. Y yo creo que muchas veces hay algunas razones que no tienen, que son triviales, ¿verdad? Que no podemos nosotros ayunar. Pero en muchos de los casos bíblicos vemos que algunos de ellos eran simplemente por actos piadosos. Vemos ahí en el libro ahí en este mismo evangelio de Marcos, o en los evangelios, perdón, cuando Jesús es presentado en el templo, vemos ahí a una anciana de nombre Ana. Dice que servía en el templo con oraciones y ayunos. De alguna u otra manera era una práctica piadosa.
una práctica piadosa que llevaba a cabo esta persona. Vemos que la reina Esther también invita a su nación a ayunar. Recordemos que se había promulgado en que determinada fecha el pueblo de Israel sería exterminado. Sí, entonces vemos que ella pide oración, pide ayuno, que se sometan a ayuno para poder ir con el rey y pedirle que perdonara en este caso al pueblo de Israel. Bueno, la historia la conocemos, el desenlace, pero vemos en esto que el pueblo de Israel fue invitado a participar también de esta práctica del ayuno. Y bien, pero vemos muchas veces el acto de ayunar, decía la otra vez, no recuerdo si era el tema explícitamente, pero nuestro hermano Luis nos decía que el ayuno no es una manera de hacerle manita de puerco a Dios para llamar la atención y que atienda a nuestras necesidades. ¿Sí? O sea, recordemos que Dios tiene sus planes, Dios tiene en su soberanía, Él determina lo que es bueno para cada uno de nosotros, pero también vemos que gente, por tener esta actitud y llevar a cabo esta práctica, fue escuchada por Dios. El caso de Nínive, pero debemos entender también que el hecho de ayunar no es una garantía de que nuestra respuesta va a ser como nosotros lo queremos. ¿Sí? Cita, yo quiero que la veamos ahí en el libro, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del verso 15 en adelante. El contexto es el siguiente. Recordemos que el rey David se llega a Betsabé, ¿sí? La toma por mujer de una manera no lícita, no grata delante de Dios, no grata delante de los hombres. La toma por mujer, ella queda encinta, tienen bebé y pasa lo siguiente como un juicio de Dios. Dice verso 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces vemos que David tenía una intención por el que ayunar. Si voy a ayunar para que Dios mire mi aflicción, mire mi actitud y pueda él salvar al niño, pueda devolverle la salud. ¿Sí? Entonces vemos que no se le cumple y él dice, bueno, ya no tiene caso mi ayuno, entonces
volveré a mi vida cotidiana. Sí, entonces vemos que una de las razones por las cuales se ayuna es por necesidades específicas, y en el caso de Ana, la anciana, pues simplemente actos piadosos, ¿sí? Una manera de estar agradable delante de Dios. Y vemos que también esta práctica del ayuno, mis hermanos, tiene un significado tal vez general, y yo creo que todos vamos a entender lo siguiente. Cuando nosotros nos alimentamos, cuando recibimos alimento, recibimos bebida, nos estamos atendiendo a nosotros, nos estamos ocupando de nosotros. Y cuando nosotros participamos del ayuno, en automático estamos entendiendo que ya dejamos de atendernos a nosotros. Y cuando dejamos de atendernos a nosotros, está implícito de que ahora estamos dedicando nuestro tiempo a otra área, a otra esfera, que es el área espiritual. Sí, entonces es ahí cuando decimos, Señor, en este momento solamente me dedico a ti, te estoy atendiendo a ti, te escucho a ti, ¿sí? Te hablo a ti por medio de la oración, y ahorita no estoy para mi yo, para mi ser. ¿Sí? Entonces es el momento en el que nosotros dedicamos todo nuestro ser a estar espiritualmente con nuestro Dios, a atender a una comunión plena con Él. ¿Sí? Entonces es aquí donde nosotros debemos de entender, cuando nos sometemos a esta práctica del ayuno, mis hermanos, hacerlo de una manera seria. ¿A qué voy con esto? De que muchas veces tal vez podemos decir, de tal a tal hora es mi ayuno. Sí, pero resulta que la mayor parte de ese tiempo, de ese espacio del ayuno, yo estuve en mi trabajo. Sí, entonces mi trabajo no me permitió el tener esa comunión con Dios. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Sí? O sea, es el buscar ese espacio de tiempo, tal vez por nuestras actividades que tenemos, decir, Señor, mira, yo estoy laborando en tal lugar, tengo mi patrón, tengo gente trabajando conmigo, ¿sí? Pero voy a buscar un espacio, tal vez una hora, media hora, donde voy a estar contigo a solas. Sí, voy a orar contigo, voy a alabar a tu nombre, ¿sí? Pero de momento quiero dejar, aunque sea un espacio corto de tiempo, todo de lado y dedicarme solo a ti. Y es por eso que muchas veces, cuando en los Salmos David habla acerca de madrugada te buscaré, vemos que esos tiempos son preciosos con Dios, porque no hay distractor alguno que nos impida el tener ese encuentro con Dios. Yo recuerdo que había un programa radial cristiano que tenía precisamente ese nombre, se llamaba A Solas con Dios, y eran meditaciones que lo ponían a uno, valga la redundancia, a meditar mucho acerca de la palabra de Dios. Sí, pero es importantísimo que en ese tiempo de ayuno busquemos ese espacio también para entablar una comunicación con nuestro Dios. Vayamos por último ahí a Isaías 58, y ahí vamos a tener apartado únicamente Isaías 58, verso 5. Ahí vamos a poner una separación para enseguida volver ahí y enseguida regresar rápidamente ahí en nuestro Evangelio de Marcos, capítulo 2, para hablar un poquito ya de una manera breve acerca de la respuesta de Jesús ante esta pregunta de los discípulos de Juan. Donde cuestionan el hecho de por qué sus discípulos no ayunan, así como ellos y los fariseos. Verso 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Bien, rápidamente aquí el Señor Jesús les da una respuesta. ¿Cómo pueden ellos dejar de comer? Si en las bodas en aquel tiempo no duraban como hoy en nuestros días una fiesta, una celebración de unas horas, sino que allá era una celebración que duraba días, ¿sí? Para aproximadamente una semana. ¿Sí? Entonces durante esa semana era de gozo, de alegría, de convivencia, de compartir.
alimentos. Entonces, ¿cómo pueden ellos dejar de comer, dejar de tomar alimento si están de fiesta? ¿Por qué estaban de fiesta? Porque estaban con él, ¿sí? Él era el esposo, ¿sí? Y ya sea la esposa o los convidados tenían que gozarse con él, con el esposo. Entonces dice, no pueden ellos ayunar cuando están de fiesta. En el verso 20 les dice, pero vendrán días cuando al esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Se dice que posiblemente él ya estaba anunciando su muerte, su crucifixión, y que entonces ya al no andar con ellos físicamente, ya tendrían la necesidad de tener la práctica del ayuno. Verso 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Bien, aquí cuando el Señor habla acerca del paño o del vestido viejo, se está refiriendo al antiguo pacto, ¿sí? A la ley de Moisés, ¿sí? Y ahí ilustra al paño nuevo como al nuevo pacto, al evangelio de la gracia, ¿sí? Entonces, no podía ensamblarse el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, no podía ensamblarse como otra postura más dentro del judaísmo, ¿no? Él venía a instaurar un vestido nuevo, algo nuevo, ¿sí? Dice, no pueden encajar las dos creencias, ¿sí? Esas dos maneras de llevar a cabo el judaísmo o el cristianismo no podían ensamblarse, no podían tener relación entre sí, o estaba una o estaba la otra, ¿sí? Entonces dice, si se pone paño nuevo en un vestido viejo, nosotros conocemos, bueno, en la práctica, que la ropa tiende a encogerse. Entonces, cuando ese paño, cuando ese vestido se lavase, la parte nueva se iba a encoger, entonces iba a jalar el paño viejo, el vestido viejo. Entonces iba a tener consecuencias nada gratas, físicamente hablando. Y nadie echa, verso 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Bien, en este sentido, en cuanto a la ropa, uno puede decir, bueno, tenemos esa experiencia en la práctica. En cuanto a los odres, lógicamente uno tiene que ver un poquito acerca de este tema. Nosotros no nos desenvolvemos dentro de esta actividad del vino, pero estudiando un poquito se dice que los odres, que eran hechos de pieles de animales, cuando contenían el vino, lógicamente el vino se lleva a cabo una fermentación, y la fermentación reconocemos que empieza a estirar, se empieza a inflar, se empiezan a generar gases que respiran el odre lo estiran, entonces de manera que ya de alguna manera queda estirado hasta cierto punto. Entonces, cuando a ese odre se le agrega vino, que todavía no fermenta, esa fermentación va a provocar que ya ese odre ya no soporte otro jalón más. Entonces va a reventarse. ¿Sí? Entonces tampoco pueden compaginarse, no pueden estar a la vez lo viejo y lo nuevo. O es una cosa o la otra. ¿Sí? Entonces el evangelio era algo nuevo que el Señor venía a instaurar, a instituir. Era su evangelio, el evangelio de la gracia. Entonces, vemos que con estos ejemplos el Señor trata de decirles ya la religión judaica, sus prácticas, ¿sí? Sus sacrificios van a quedar obsoletas, ¿sí? Y ahora viene lo nuevo y lo bueno que es el Evangelio de Cristo, su muerte y resurrección por causa de nosotros. Y por último, verso, ese mismo 22, dice, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bien, entonces estaba por instaurarse el Evangelio de Cristo, ese nuevo pacto en su sangre derramada, y también de por medio esa resurrección que nos vino a dar esperanza también a nosotros. Vamos a ir por último, terminando mis hermanos, a Isaías 58. Isaías 58.
Voy a leer desde el 58 para tener un contexto, mis hermanos. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí vemos que humillar nuestras almas es el verso que habíamos dicho acerca de Levítico 16, de la aflicción de las almas, que era el término utilizado para ayunar. Verso 3 nuevamente: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno el que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vemos cómo el Señor, por medio del profeta Isaías, le echa en cara a su pueblo su religiosidad. Dice: no negamos, no niego que los veo ayunar, no niego que los veo tal vez estar orando. Dice: pero ¿por qué oras a mí si llevas una vida llena de impiedad? ¿Sí? A todo esto, a esta doblez, recibe una palabra que es la hipocresía. ¿Sí? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué llevas una vida religiosa y estás oprimiendo al pobre? ¿Sí? Estás desatendiendo a las viudas, estás ofendiendo al prójimo. ¿Sí? Y yo creo que esto es un llamado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Muchas veces yo creo que nosotros no tenemos tal vez esa autoridad, tal vez de juzgar al hermano, cuando tal vez tenemos mucho que ver por cada uno de nosotros, pero siempre hay un momento de reflexionar y un momento de iniciar, de volver a tomar votos en nuestra vida. Sí, yo creo que cada uno de nosotros hemos caído muchas veces en una religiosidad. Muchas veces nosotros medimos nuestra postura delante de Dios y nos ponemos palomita porque yo vengo el miércoles, vengo el domingo, colaboro en las actividades de la iglesia, ¿sí? Tengo ahí todas las asistencias del año, pero tal vez en mi vida, en mi vecindario, aún con mis hermanos, no soy justo. Tal vez no lo trato de la manera que se requiere porque conozco que tiene necesidad, que tiene enfermedad, ¿sí? Pero me limito únicamente a hacer lo que decía para sí aquel fariseo que estaba diciendo para sí mismo: Señor, te doy gracias porque no soy como este que está a mi lado, ¿sí? Además, ayuno 2 veces a la semana. El judaísmo tenía implementado el ayunar lunes y jueves. ¿Sí? Y esta persona se creía justa delante de Dios porque llevaba al pie de la letra sus conceptos y principios religiosos. Pero el Señor Jesús siempre les decía, lo dicho por el profeta, dice: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez nosotros de alguna manera, mayor o menor, estemos en esa situación, mis hermanos, pero yo creo que es tiempo de poner esto delante de nuestro Dios. Creo que podemos nosotros reiniciar nuevamente, retomar, refrendar nuestros votos y decirle a nuestro Dios que nos perdone.
y que nos dé esa oportunidad de vindicarnos nuevamente con Él. Vamos a orar, mis hermanos. Los invito a que todos podamos participar de esto, reconocer esa falta, quizá esa falta de sinceridad delante de nuestro Dios, ese no ser genuinos en nuestras convicciones, y que el Señor pueda acudir en nuestra ayuda. Ahí en nuestros lugares vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, Dios que estás en los cielos, tú conoces mejor que nadie nuestros corazones. Tú conoces, mi Dios, que muchas veces hacemos actos piadosos, mi Dios, pero que son calificados, mi Dios, aprobados por nuestro prójimo, mi Dios, por los ojos humanos, que puedan tal vez corroborar que llevamos una vida recta delante de ti. Pero tú que miras los corazones, mi Dios, ves la realidad de nuestras vidas. Y ves, mi Dios, que también esas prácticas tal vez de ayuno que pudiésemos tomar, tal vez no son gratas delante de ti, porque estás mirando que faltamos en otras áreas más importantes de nuestra vida. Rogamos que tú nos perdones, mi Dios, y nos des esa oportunidad nuevamente de seguir adelante, que tu atención no se retraiga de nosotros, mi Dios, sino que atiendas a nuestras necesidades, Señor, por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú permitas que sigamos adelante. Perdona nuestras faltas, Señor, y en ese entendido ponemos esta obra, Señor, aquí en Huimilpan, delante de ti, rogándote, mi Dios, que nos permitas el gozo, Señor, de ver su crecimiento, de ver almas perdidas, Señor, convertidas a ti, mi Dios, de verlas como alcanzan la salvación de sus almas. Señor, tu palabra nos muestra ese llamado a las 7 iglesias en Asia, mi Dios, por medio de tu siervo Juan. Y mi Dios, hay una iglesia en especial, esa iglesia de la Odisea, que es tomada, Señor, ahí en ese capítulo 3 de Apocalipsis, como una iglesia tibia, mi Dios. Y esa tibieza, mi Dios, tal vez la podamos ver en la iglesia de hoy, en la iglesia de este siglo XXI, mi Dios. Y es una verdad, estamos muy lejos de estar encendidos como esa iglesia que inició, mi Dios, en un principio. Y tal vez, Señor, hemos entrado en ese enfriamiento o en esa tibieza, mi Dios, que tú no deseas de nosotros. Queremos rogarte, Señor, que nos perdones y permitas que ese fuego, Señor, se manifieste nuevamente en la vida de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos delante de ti, mi Dios, y nuevamente, mi Dios, que en todo y por todo a ti sea toda honra, gloria y alabanza, y ponemos nuestras vidas y la vida de esta iglesia delante de ti. Gracias, mi Dios, por todo en nombre de Jesús. Amén.